Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que este vídeo los encuentre súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, como ven en el título, promete ser bastante intenso. Hoy vamos a desgranar lo que se está viviendo en el mundo del espectáculo, específicamente en lo referente a nuestros queridos Andercel y Kerem Bürsin. Sí, así es, el título lo dice todo: Guerra de Titanes, Ande y Kerem, fuerte discusión al descubierto. Y créanme, lo que hemos estado viendo y escuchando últimamente da para muchísimo que hablar. Antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero invitarlos a algo que para mí es fundamental. Si aún no forman parte de esta increíble comunidad, les invito de todo corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí. Es gratis, no les cuesta nada y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, así apoyan un montón a este canal y nos ayudan a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Un aplauso para ustedes si ya lo hicieron. ¿Y si aún no, ¿a qué esperan? Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones, que eso es como ponerle turbo a su suscripción para que les avise de inmediato cuando subimos algo nuevo. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. Como bien saben, Andercel y Kerem Bürsin son dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo turco y, por extensión, a nivel internacional. Han conquistado corazones con su talento, su carisma y, por supuesto, esa química que trascendió la pantalla en la serie que los catapultó a la fama mundial. Su relación, tanto profesional como personal, ha sido objeto de innumerables especulaciones, titulares y, seamos sinceros, de muchísima atención por parte de sus fans. Los hemos visto juntos, separados, disfrutando de momentos de aparente felicidad, y ahora, al parecer, navegando aguas turbulentas. El título de hoy no es una exageración. Lo que vamos a desentrañar son los rumores, las filtraciones y las señales que apuntan a una posible, y quizás no tan amistosa, desavenencia entre Ande y Kerem. Hablaremos de qué se dice, quién lo dice y, lo más importante, cómo está afectando esto a sus carreras y a la percepción que tenemos de ellos como figuras públicas. ¿Es un simple malentendido? ¿Una estrategia de marketing para generar expectación? ¿O estamos ante una ruptura real y profunda que va más allá de lo sentimental? Acompáñenme en este análisis, porque vamos a intentar poner un poco de luz en esta historia que, de verdad, tiene todos los ingredientes de un drama digno de una telenovela. Empecemos por el principio, ¿no? La relación entre Ande y Kerem, desde que se conocieron en las grabaciones de Senkalkam, siempre estuvo bajo el escrutinio público. Su amor nació, o al menos eso creímos todos, entre escenas de besos, reconciliaciones y ese tipo de amor de cuento de hadas que tanto nos gusta consumir. Sus publicaciones conjuntas en redes sociales, sus apariciones públicas de la mano, todo parecía indicar que su vínculo era sólido, profundo y duradero. Los fans, o Antakers como se autodenominan muchos, se volcaron en apoyar esta relación, viéndolos como la pareja perfecta, el epítome del amor moderno. Sin embargo, como en toda historia que se precie, los giros inesperados no tardaron en llegar. Hace ya un tiempo comenzaron a circular rumores de distanciamiento. Inicialmente se achacaron a las agendas apretadas, a la distancia geográfica, a los compromisos profesionales individuales. Pero poco a poco las señales se fueron volviendo más evidentes. Las fotos juntos empezaron a escasear, las interacciones en redes se volvieron más esporádicas y, lo más significativo, los eventos públicos empezaron a asistir por separado. El silencio cuando se trata de celebridades, a menudo habla más fuerte que cualquier declaración. Y es aquí donde entra la guerra de titanes que sugiere nuestro título. No se trata de una pelea literal, por supuesto, sino de una supuesta tensión, un enfrentamiento de egos o, quizás, una diferencia irreconciliable que ha escalado. Las fuentes, como siempre en estos casos, son anónimas, cercanas, de confianza. Y es a través de estas voces que llegan a nosotros los detalles más jugosos, o al menos, los más especulativos. Se habla, por ejemplo, de desacuerdos sobre sus trayectorias profesionales futuras. Se dice que Kerem, siempre con un espíritu más emprendedor y un deseo de explorar proyectos más arriesgados y fuera de Turquía, podría haber sentido que Ande, si bien exitosa, estaba más enfocada en consolidar su imagen dentro de un marco más tradicional y comercial. Esto, sumado a posibles diferencias de opinión sobre colaboraciones, contratos publicitarios e incluso el manejo de su imagen pública, podría haber generado fricciones significativas. Imaginen la presión: 2 estrellas en la cima, con carreras en constante evolución,
intentando equilibrar sus ambiciones personales con la dinámica de una relación. No es tarea fácil, créanme. Otra vertiente de esta supuesta guerra apunta a diferencias creativas o de visión en proyectos conjuntos. Si bien ya no trabajan juntos en una serie, siempre existe la posibilidad de que hayan considerado emprender otros proyectos, como películas o producciones independientes. Y en ese terreno, las visiones artísticas pueden ser tan incompatibles como el agua y el aceite. ¿Quién decide qué? ¿Quién lidera? ¿Quién tiene la última palabra? Estas preguntas en el mundo del arte y el entretenimiento son caldo de cultivo para conflictos, incluso entre las parejas más enamoradas. Pero quizás lo más delicado, y lo que más revuelo causa, es la posible implicación de terceras personas o la aparición de nuevos intereses románticos. Los medios de comunicación, y especialmente las redes sociales, son expertas en descubrir nuevas parejas o en alimentar rumores de infidelidad. Y cuando una relación tan mediática como la de Ande y Kerem entra en crisis, estas especulaciones se disparan. Hemos visto nombres vinculados a uno y a otro, algunos con más fundamento que otros, pero en el circo de la farándula, una sombra de duda es suficiente para encender la mecha. Lo que sí es innegable es el silencio que ambos han mantenido sobre el estado actual de su relación. Antes compartían cada detalle, cada gesto de amor. Ahora, un muro de profesionalismo y evasivas rodea sus apariciones públicas. Cuando se les pregunta directamente, las respuestas son genéricas, ambiguas, tratando de desviar la atención. Estamos bien, somos amigos, cada uno sigue su camino, son frases que se han repetido hasta la saciedad, y que, francamente, dejan más preguntas que respuestas. Y este silencio, mis amigos, es precisamente lo que alimenta la discusión al descubierto. Porque al no haber una explicación oficial, la gente tiende a llenar los vacíos con sus propias interpretaciones, sus propias teorías. Los fans se dividen, algunos defendiendo a Ande, otros a Kerem, y muchos simplemente sintiendo la decepción de ver desmoronarse una relación que tanto admiraron. Pero, ¿es todo esto cierto? ¿Hay realmente una guerra? O quizás, como a veces ocurre en el mundo del espectáculo, se trata de una estrategia bien orquestada para mantener el interés y la relevancia. Piensen en ello, una pareja carismática que atraviesa un supuesto momento difícil genera más atención que una pareja feliz y estable. La controversia vende, las rupturas generan titulares, y el misterio, bueno, el misterio es el mejor aliado de la expectación. Hemos visto cómo, tras rumores de ruptura, ambos han lanzado proyectos individuales exitosos. Ande ha seguido consolidando su carrera como embajadora de marcas de lujo y ha participado en nuevas producciones. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos más independientes y ha explorado el mundo del cine y las producciones internacionales. ¿Es una coincidencia que estos movimientos se hayan intensificado justo cuando los rumores de conflicto se volvieron más fuertes? No lo creo. Y aquí es donde se pone interesante el análisis. ¿Quién sale ganando con esta supuesta guerra? Si realmente existe, ¿es un resultado inevitable de la presión, las ambiciones y las diferencias? ¿O es, como sugieren algunos, una cortina de humo para ocultar algo más o simplemente para mantener sus nombres en la palestra mediática? La línea entre la realidad y la actuación en el mundo del entretenimiento es, a menudo, increíblemente delgada. Personalmente creo que la verdad suele ser una mezcla de todo un poco. Es muy probable que Ande y Kerem hayan tenido sus diferencias, sus momentos de tensión, como cualquier pareja que atraviesa un periodo de cambios y crecimiento. La presión de ser figuras públicas, de mantener una relación bajo el constante escrutinio, es inmensa. Y es natural que surjan desacuerdos, incluso fuertes discusiones, cuando se toman decisiones importantes sobre la vida personal y profesional. Sin embargo, la magnitud de la guerra y el descubrimiento podrían ser exagerados por los medios y por la propia naturaleza del consumo de noticias del espectáculo. Lo que para ellos puede ser un momento difícil, para nosotros se convierte en un drama de proporciones épicas. Y es precisamente por eso que nos fascinan estos temas, porque nos permiten desconectar de nuestra propia realidad y sumergirnos en el mundo de las estrellas, con sus luces y sus sombras. Podríamos estar ante una ruptura que, si bien dolorosa, se maneja con un cierto nivel de discreción profesional, pero que las filtraciones y las especulaciones transforman en un espectáculo público. O quizás, y esta es una teoría más audaz, ambos están utilizando la narrativa de un conflicto para generar expectativa para futuros proyectos. Imaginen el revuelo que causarían si, tras meses de rumores de guerra,
anunciaran un nuevo proyecto conjunto, o si Kerem hiciera un cameo en una de las producciones de Ande. O viceversa. Sería un golpe maestro de relaciones públicas. Lo que sí quiero recalcar es la importancia de ser críticos con la información que consumimos. En la era de las redes sociales y las noticias virales, es muy fácil dejarse llevar por los titulares sensacionalistas y los rumores sin fundamento. Siempre es bueno buscar diferentes fuentes, contrastar la información y, sobre todo, recordar que detrás de las figuras públicas hay personas reales con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios desafíos. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos artistas talentosos que nos han brindado momentos de entretenimiento y nos han hecho soñar. Independientemente de lo que esté ocurriendo en su vida personal, su legado artístico está ahí. Y mientras sigan ofreciéndonos trabajos de calidad, su lugar en nuestros corazones, como admiradores de su talento, debería permanecer intacto. En resumen, la supuesta guerra de titanes entre Hande y Kerem, esta fuerte discusión al descubierto, parece ser una mezcla compleja de posibles diferencias personales y profesionales, magnificadas por el escrutinio público y la voracidad mediática. Si hay una guerra, es una guerra de egos, de ambiciones, de visiones de futuro y quizás, solo quizás, de intereses románticos cambiantes. Lo que sí es seguro es que su silencio ha abierto la puerta a un sinfín de especulaciones, y nosotros, como espectadores, disfrutamos, analizamos y, a veces, nos decepcionamos con cada giro de esta historia. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos intentado desentrañar uno de los enigmas más comentados del momento en el mundo del entretenimiento turco. Hemos explorado las posibles causas de la tensión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando los rumores, las especulaciones y el impacto de su silencio mediático. Hemos visto cómo sus carreras individuales siguen prosperando, lo que nos lleva a preguntarnos si esta guerra es real, una estrategia o simplemente una fase difícil en sus vidas. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta aquí. Su presencia y su atención significan muchísimo para mí y para todo el equipo de. Espero que este análisis les haya resultado interesante, informativo y, sobre todo, entretenido. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay una guerra real entre Hande y Kerem? ¿Creen que se trata de una estrategia de marketing? ¿Tienen alguna teoría propia sobre lo que está sucediendo? Por favor, dejen sus opiniones, sus comentarios y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. La sección de comentarios es su espacio para interactuar y ser escuchados. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo, no se olviden de regalarme un generoso me gusta. Su like es una forma fantástica de mostrarme que vamos por buen camino y de ayudar a que este contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. La difusión es clave para seguir creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal dándole clic a ese botón rojo. Es gratis, fácil y nos ayuda enormemente a seguir creando vídeos para ustedes. Y no olviden activar la campanita para que les avisen cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, su apoyo y su increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando del buen contenido. Chao, chao.